a escuchar también nuestro invitado acá en estudio y le pido pues que permanezca en este contacto. Profesor, gracias por acompañarnos. Usted analista, nos ha acompañado en varias oportunidades. Frente a este tema, le repito la pregunta. He escuchado a la senadora hablar sobre el tema. ¿Qué tanto aporta al país? ¿Cómo se dan estos reconocimientos también por parte de las FARC? Le decía al inicio a la senadora, ¿qué otras confesiones, qué otros reconocimientos siguen? ¿Y qué significa esto para la reconstrucción del país? Mira, yo quisiera dividir el tema en lo que es la JEP, lo que son los acuerdos de La Habana, y lo que es el discurso de las FARC, reivindicatorio, pero errado históricamente, ¿sí? Sí. Lo que está sucediendo ahora demuestra que se equivocaron y mataron mucha gente durante décadas con unos argumentos erráticos, tanto que en el Congreso ahora uno no ve las propuestas de la FARC. Entonces, lo de la JEP tiene digamos, un riesgo, y es que haya algo de verdad, y que eso me parece muy bien que lo hagan los máximos comandantes de las FARC, de contribuir a la verdad, pero que nos quedemos con un aparato de justicia transicional como la JEP, con un costo muy grande fiscal para el país, pero a su vez nos quedemos con el conflicto, porque es que la gasolina del conflicto fue el narcotráfico. Si uno compara a los grupos guerrilleros en Centroamérica en los años 80, les costaba trabajo enorme movilizar $1 millón. Para la FARC y para los otros grupos guerrilleros, eso era dinero para los buses, ni siquiera para los buses. Entonces, a mí me parece bien lo de la JEP, hay que ponerse en el lugar de la FARC en materia de esos reconocimientos, porque, digamos, cuando ellos argumentan que el reclutamiento de niños, pues que no era una política direccionada, y explican, y uno dice, en alguna parte tienen razón, el conflicto es tan profundo en Colombia que es difícil, digamos, uno señalarlos y decirles, mire, ustedes son culpables de todo, pero digamos, hay que partir que la JEP es ciertamente benévola. Realmente va a ser difícil ahí que haya privaciones de la libertad, digamos, de cárcel, por poner un ejemplo. Entonces, y también es complicado que digamos, los elementos más claros que han aportado en las últimas semanas sobre magnicidios y sobre crímenes haya sido, pareciera, producto más de la retaliación de las FARC segunda Marquetalia y de las amenazas de los disidentes que realmente de una voluntad de sus máximos comandantes por contribuir a la verdad. Uno ve un poco el juego de sacarle máximo provecho a una justicia ya de por sí benevolente. Y yo llamaría la atención sobre un punto último adicional por ahora, es el tema del narcotráfico. El acuerdo de las FARC fue totalmente lesivo, o el acuerdo de La Habana, en materia, digamos, de lo que es la gasolina del conflicto armado colombiano, que sirve para reproducirse a los otros grupos guerrilleros, como está sucediendo ahora, y grupos paramilitares o bandas criminales. Y es que en el acuerdo se pactó una sustitución que es imposible. Es decir, el Estado no puede llegar a todas las esquinas y darle argumentos a cada campesino, decirle, venga, usted no cultive porque aquí le vamos a dar ríos de miel y leche. El acuerdo de La Habana está diseñado como un río de miel y leche en el punto de drogas y en el punto agrario. Eso, y la FARC en eso iba a contribuir, supuestamente, el artículo o el numeral 107 del acuerdo de La Habana así lo dice. Y no aportaron en nada, y no dicen, ahí se quedan callados los comandantes de las FARC, incluida la senadora Sandra. Entonces yo le pediría a la FARC que hiciera un mea culpa en esa materia, porque es que no podemos cometer el mismo error. Si hay un nuevo proceso de paz con el ELN, por ejemplo, cualquier grupo, de reproducir ese problema de las drogas. Ese es el gran problema del país. Yo diría que esos elementos por el momento. Senadora, ¿creen ustedes bueno, escuchábamos al profesor sobre este tema, la JEP ha sido muy benévola con ustedes y ustedes están, digamos que tratando de sacar ese máximo provecho, y sobre el tema del narcotráfico, ¿va a haber en algún momento un reconocimiento de que hubo también narcotráfico, como lo dice nuestro invitado, gasolina, para poder llevar a cabo toda esta historia de conflicto? Joana, mira, lo siguiente.
La JEP tiene una importancia enorme y nosotros en ningún momento estamos buscando benevolencia. La JEP es para los actores del conflicto, es para los actores del conflicto. Y el objetivo de ella es consolidar la transición hacia la paz por medio del esclarecimiento de las responsabilidades, ¿sí? Las responsabilidades y garantizando los derechos a las víctimas. Esa es la filosofía, ese es el espíritu de la JEP. Aquí no estamos buscando que yo no sé qué, quién dijo y quién dijo no. Nosotros tenemos un compromiso y estamos cumpliendo. Y eso que nos quede bien claro. Aquí no firmamos un acuerdo para venir a decirle mentiras a la gente. No, en ningún momento, en ningún momento. Y con respecto a lo otro, el PENIS, nosotros firmamos un acuerdo y dentro del acuerdo está pactado un programa muy importante que es el PENIS. Ahí hemos contribuido. Tenemos compañeros funcionarios del PENIS asesinados, como nos ocurrió en Magdalena Medio, como nos ocurrió en el Cauca. ¿Sí? Amenazados, compañeros amenazados. A fracasar totalmente. Y es bueno. Pero le aclaro una cosa. Aquí, en Colombia, ¿por dónde salen y por dónde entran los insumos y lo que produce Colombia en cuestión de la coca? Por los puertos, por los aeropuertos, senadora, por los puestos de control. ¿Quién controla eso? Las autoridades. Eso controlan ellos. Ahora, si la JEP abre un macrocaso sobre ese aspecto y nos solicita comparecer, nosotros vamos allá. No, pero es que en el acuerdo está, en el punto 107 está que las FARC van a contribuir a la solución del problema de las drogas y hasta ahora no ha habido nada. El PENIS es un fracaso, es convertir a los campesinos en carne de cañón de los criminales, porque los que creen en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, resulta que los bandas criminales les exigen que no erradiquen. Entonces, senadora, yo le pido que usted hable con los comandantes y les diga... Doctor John, nosotros, mira, hay 100.000 familias afiliadas al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y eso ha sido una concertación que se fue por vereda, por regiones y veredas donde se habló con los campesinos. Senadora, eso es una concertación global que se hizo en el año 2017. Déjame termino. ¿Cómo así? Las familias, y se hizo un pacto con el gobierno, se acordó con el gobierno, no solamente sostener las familias, sino también proyectos productivos. Y dígame usted, ¿dónde hay una familia que tenga proyectos productivos, que esté hoy en la sustitución comprometida porque tiene un proyecto que el gobierno nacional se lo facilitó para que ellos adelanten la sustitución real? Pero en el territorio hay unas dinámicas impresionantes donde hay una convivencia de grupos paramilitares con el ejército que tienen los corredores del narcotráfico. Eso hay que hablarlo porque eso es así. Senadora. Por eso hay tantos asesinatos, porque los líderes en los territorios tienen unas narrativas muy diferentes a las que tiene la institucionalidad, y por eso tenemos hoy tantos asesinatos. Senadora, ese es el problema. Pero no nos venga a decir que la sustitución voluntaria de cultivos que es lo malo, que es lo peor. No, eso no es así. Y será un fracaso. Vea, senadora, venga, le respondo. Déjeme, yo le hago el análisis. El territorio con los campesinos. ¿Por qué hoy en pandemia el gobierno nacional sí manda a erradicar forzosamente? ¿Y qué es lo que ha pasado? El norte de Santander, ¿cuántos campesinos no tenemos asesinados por el ejército? Asesinados por el ejército. Llegó el ejército en grupos de 100, 150 a erradicar, sin tener en cuenta ni siquiera los elementos de bioseguridad. Pero senadora, vea, déjeme, yo le respondo. En las zonas, violentamente a las zonas. Vea, yo le respondo. ¿Por qué no llega el ejército a sustituir voluntariamente? ¿Por qué no llega el ejército a concertar con los campesinos? Porque ustedes se metieron en una dinámica que es insostenible, senadora. Vea, el problema de la izquierda y de la FARC es vivir en el mundo irreal y es suponer que el Estado tiene que entregarles todo. Es imposible para el Estado, porque el Estado en últimas es la sociedad misma, sostener a 100.000 campesinos, algunos de los cuales les dio y les contribuyó. El problema es que el Estado, como somos todos, no logramos llegar a todas las regiones. Entonces siempre va a haber campesinos que tengan argumentos para decir que el Estado no, pero déjeme no nos regala nada porque nosotros tenemos derechos. El problema es en manos de quién está el Estado. Déjeme, yo le termino. En manos de quién está. Y a 4 años de la firma del acuerdo, ¿qué hemos adelantado? ¿Qué hemos adelantado? No han hecho nada. Ustedes no han
aportado nada a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El gobierno no permite que los campesinos se afilien al programa de sustitución gradual de cultivos. Eso fue una bandera de Rafael Pardo para mostrar que... No, senadora, profesor. Estudia, que es una académico. Senadora. Explíqueme por qué estudia, por qué ocurre eso, por qué el gobierno no permite que se sigan afiliando los campesinos. Porque no hay plata, senadora, porque no hay plata para sostener un programa que es un fracaso y lo va a hacer. Pero es que hay plata para regalarle a las empresas multinacionales. Pues si hay plata para sostenerlos a ustedes, si hay plata para sostener la gente, pero no hay para todo, senadora, por Dios. No hay para todo, entienda que no hay para todo, porque hay que construir carreteras también y algunos puestos de salud y hay que reconstruir a Providencia. Tengan un poco de sensatez. Ese programa es y será un fracaso. Eso fue una bandera de Rafael Pardo. Hay muchos campesinos que se les entrega el estímulo para que sustituyen lo que está más cerca de la carretera y adentro no sustituye. Por favor, hay unos que tienen no 3 hectáreas como fue previsto el programa, tienen 50. Son unos empresarios de la criminalidad a los cuales ustedes contribuyeron. Entienda eso, haga un llamado a la FARC a que tenemos que pelear contra el narcotráfico, tenemos que sustituir los cultivos y de una vez por todas solucionar este problema. Incluso lo más grave es que el dinero del narcotráfico lo que hace es generar una expectativa de bienes y servicios de nivel de consumo para unos campesinos que el país no puede sostener, senadora. Ese es el problema. Profesor, senadora, ya tenemos que irnos a la pausa. Entendemos la polémica y entendemos que es un tema profundo que definitivamente va también arraigado a varios aspectos que hay que reconocer, que hay que analizar. A los dos les agradecemos habernos acompañado, senador. A usted gracias por dejarnos conocer su opinión, su punto de vista. Profesor, también gracias por permitirnos conocer su punto de vista y bueno, a nuestros televidentes también para que participen a través de Twitter sobre este tema el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos.